Buenas a todos, este es la parte 6 del tutorial que estoy haciendo sobre Easy Pen to Sight, y en este quiero mostrar lo que son las sombras avanzadas. Siguiendo lo que es el concepto del que mostré en el anterior, fueron las sombras simples. En este quiero mostrar un método mucho más avanzado de hacer sombras, que las sombras se deben ver más realistas. Para esto deberemos tener más idea de cómo se vería la sombra. Por ejemplo, tomemos como ejemplo un dibujo con muchos contornos, muchos trazos, muchos detalles. En este caso tomé como idea usar a mi Nanofox. Como verán, tiene un nivel de detalles bastante elevado. Muchos trazos, muchas áreas y requiere un nivel de sombreado muy complejo. Pues bien, en ocasiones hacer la sombra requiere de hacer de un método muy diferente. En este caso, si intento hacer la sombra de la manera anterior, pasaría mucho trabajo, incluso se utilizaría el modo recortar grupo. El modo recortar grupo me ahorraría lo que son los bordes, pero no las zonas interiores. Hagamos un ejemplo. Haré una selección de un área para tratar de colorear. Supongamos que voy a intentar colorear esta área. Siempre haría una capa limitante, por supuesto que cogería el objeto entero. En este caso no lo voy a crear, solo haré la sombra en un área para que tengan una idea. Normalmente la sombra la haría bolígrafo, no totalmente, con un nivel de densidad muy fuerte. Y al tratar de hacer la sombra, notaremos que es un paso bastante complejo. Al menos tratar de hacerlo de una manera rápida. Incluso utilizando la herramienta de desenfocar, puede ayudarnos a que la sombra quede más perfecta. Pero tener que hacer esto sobre cada músculo resultaría muy difícil. Principalmente porque tenemos que estarnos preocupando mucho por lo que es el borde de cada músculo. Justamente el día que yo estaba haciendo este dibujo, encontré un nuevo modo de hacer la sombra. Principalmente viene de gran ayuda cuando se trata de sombras muy complejas. Le mostraré la idea ahora. ¿Alguna vez alguien ha oído mencionar lo que es hacer la sombra a la inversa? Sí, suena muy raro, pero verán de que en este momento es de gran ayuda. Se ve feo, ¿verdad? Muy bien, hagamos algo. Y entonces utilizaré el borrador en vez del bolígrafo. Y por supuesto, utilizamos el desenfocar para ayudar a corregir esto, que quede más realista. Como verán, prácticamente he logrado la misma sombra, con un efecto diferente, por supuesto, y mucho menos trabajoso. Incluso en menos tiempo de lo que he logrado hacer estas de abajo, que no quedaron tan bien como estas.
Ahora, para la sombra avanzada y se vea muy realista, deberemos conocer unos efectos que son de sombreado. En este caso estoy haciendo la sombra simple, la misma sombra que había mostrado anteriormente. Sin embargo, no es el único método de sombra que se debe emplear en el caso que se quiera lograr tipos de sombras más realistas. Ahora le mostraré con ejemplos visuales de lo que son los otros métodos de sombra. En este momento estamos viendo una escena del juego Crisis, un juego muy nominado por el nivel visual. Emplea muchas tecnologías gráficas. En este caso, la oclusión ambiental está desactivada. Quiero que noten la diferencia. Por ejemplo, en esta piedra, si miran, el borde de la piedra tiene un color igual que el del resto de la sombra, al igual la pared. Al activar la oclusión ambiental vemos que se tornan unas sombras más oscuras. Todos esos bordes sombreados son sombreados con la tecnología de oclusión ambiental. Hacen que los sombreados se vean más realistas. Claro, en este caso está de un modo más exagerado para que vean más rápido la diferencia. Como verán, las sombras negras se encuentran incluso a través del borde de las piedras. Si desactivamos la oclusión ambiental, notaremos que el color vuelve de nuevo como estaba antes, un color mucho más pálido. Veamos la diferencia nuevamente. La activamos y se ve más oscuro y más realista. Bien, volvamos ahora de nuevo al ejemplo. En este caso estoy haciendo las sombras normales. La sombra de oclusión ambiental se harían pegadas a lo que son los bordes, principalmente en los lugares de puntos donde el cambio de ángulo del objeto es fuerte, principalmente en la zona de los trazos. Por ejemplo, haría una segunda sombra. Si algo para identificarlo le pusiera oclusión ambiental o algo para identificarlo. Y haría una sombra más oscura que bordea como tal. No es necesario que estas sombras cojan muy adentro, porque en sí estas sombras donde más se ve es en los bordes. Con la herramienta de desenfocar le haremos los arreglos finales, lo que son los bordes. Como verán, el sombreado empieza a tomar en esos músculos una manera diferente, hace que se vean un tanto más realistas. Ahora, hay una capa de sombra que falta, y es la sombra global. Suponiendo que esta es la zona donde más brillo da y esta es la zona más oscura, entonces crearía una tercera capa de sombra, que sería la sombra global. La sombra global es una sombra, por supuesto, de mucha mayor área. Sería la sombra en la que notaría la diferencia del área más alumbrada de la menos alumbrada. Ahora pueden notar la diferencia de cómo se ven esos músculos.
Claro, lo he hecho de una manera bastante rápida, por eso la calidad visual no es tan grande. Pero bueno, sirve para dar el ejemplo. Como verán, he usado la sombra global, la evolución ambiental y una capa de sombra, que sería la sombra simple. Esos son los tres tipos de sombras fundamentales. En este caso, por supuesto, aquellos que sepan aprovechar bien las técnicas pueden incluso hacer todas estas capas de sombras una en la misma arriba de la otra, quedando una sola. Por ejemplo, yo quisiera hacer 3 músculos. Haría un borde bastante fuerte. Lo voy a hacer bastante rápido. Haría una sombra menos intensa. Desenfocaría. Y haría la sombra global. Como verán, he hecho las 3 sombras en una sola capa. Claro, me queda un poco más oscura, pero cosa que se puede arreglar. Por ejemplo, estoy arreglando la capa como si se tratara de la sombra inversa. Y ahí tenemos oclusión, sombra global y sombra simple. Algo que también debemos tener en cuenta a la hora de crear sombras, por ejemplo, son las sombras proyectadas. Las sombras proyectadas dependerán también del punto de donde viene la luz. Por ejemplo, cuando las luces muy lejanas, la sombra se ve casi completamente con un nivel de nitidez igual tanto a la cercanía como a la lejanía. Pero por lo general, las luces no se basan solamente en la luz solar, sino luces de un entorno, bombillos, fuego, cosas así. Y la sombra que debe crear debe ir desde un nivel de enfoque hasta un nivel totalmente desenfocado y casi invisible. Supongamos que esto es un palo clavado en el suelo. Supongamos que el punto de luz se encuentra hacia allá atrás. Y entonces este palo proyectaría una luz en el suelo. En este caso haré una capa para crear sombras en el suelo. Supongamos que este es el ángulo de la luz. Si es la luz solar, está bien que la sombra esté totalmente nítida. Pero si queremos hacerlo un tanto más realista, entonces utilizaremos la herramienta de desenfocar y desenfocaremos la parte más lejana. Incluso podemos hacer un poco más invisible la zona más alejada y dejar enfocada y más visible la zona cercana.
Claro, cada uno hace la sombra a su manera. Esto es solo un ejemplo de lo que sería la sombra según distancia.